Parashá número 16, Beshalach, que significa después que él los había dejado ir o cuando envió. Éxodo Shemot, capítulo 13, versículo 17 al capítulo 17, versículo 16. Primera Aliyá. Éxodo, capítulo 13, versículo 17 al capítulo 14, versículo 8. Shemot, capítulo 13, versículo 17. Después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresara a Mitzrayim. El faraón paró, dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. Éxodo, capítulo 9, versículo 18, capítulo 11, versículo 1, capítulo 14, versículo 5. El Eterno no puede hacer nada ilegal, nada injusto, y por esto era muy importante que la salida fuera hecha con el consentimiento del faraón. Si no, hubiera sido un hurto, un acto ilegal. El Eterno no es un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torá porque la Torá es la máxima expresión de su carácter. Elohim no los guió por el camino de los filisteos, Plishtim, que era el más corto. La razón fue que hubiera sido fácil para el pueblo volver a Mitzrayim, y había que evitarlo. Existen varias razones por las que el Eterno no querría que entraran en territorio de los filisteos. 1. Si los filisteos atacan, los temerosos de los hijos de Israel querrán volver a Mitzrayim. 2. Por el pacto de paz que hubo entre Abraham y Abimelech, los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos. Génesis Bereshit, capítulo 21. 3. Basado en Crónicas, Divrei Hayayim Aleph, capítulo 7, versículo del 20 al 21. El Midrash dice: una gran parte de la tribu de Efraim salió de Egipto antes de tiempo y fue atacado por los filisteos. Sus huesos estaban regados por ese camino y constituirían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Egipto. Las palabras que dicen cuando vean guerra pueden ser interpretadas de esta manera. Shemot, capítulo 13, versículo 18. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. El nombre hebreo del Mar Rojo es Yam Suf, que significa mar de cañas. Es probable que la razón por la que es llamado Mar Rojo sea por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como Red Sea, mar de cañas, pero todo indica que los que tradujeron a posteriori la Biblia, usando el inglés como base, se confundieron y entendieron la palabra red, caña, como red, rojo. El mar de cañas no es rojo. Cuando uno va allí, lo ve bien azul, como todos los mares. El mar de cañas es el nombre de todo el mar, incluyendo los dos golfos, Suez y Agabá. Shemot, capítulo 13, versículo 19. Y Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Qué importante es cumplir los juramentos. Moshe tenía que esforzarse para honrar un juramento que sus antepasados habían hecho. Los hijos de Israel, los hermanos de Joseph,
que hicieron el juramento. Estaban todos muertos y por eso no podrían llevar consigo sus huesos, como dice con vosotros. De este texto se puede deducir que los huesos de los 2 hermanos fueron llevados de Mitzrayim, no solo los huesos de Joseph. En tal caso, cada tribu tendría un ataúd consigo durante los 40 años en el desierto. Por otro lado, se puede entender que la expresión los hijos de Israel no se refiere solamente a los 12 hermanos, sino a todos los descendientes de Israel. En ese caso es posible que no fueran llevados los huesos de los demás hermanos de Joseph, sino solo los suyos. Shemot, capítulo 13, versículo 21. Hashem iba delante de ellos, de día en una columna de nube para hacerlos guiar por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Esta presencia del Eterno en medio de su pueblo ha sido llamada dentro del judaísmo Sar Apanamim, o el ángel de la presencia. El Eterno le asegura a Moisés que él continuará yendo enfrente de él. Él explica a Moisés que su presencia, o en hebreo Panay, que es derivada de la palabra Panim o Kará, irá delante de él. En esencia, Dios le está diciendo a Moisés que Sar Apanim será quien irá delante de él. Éxodo, Shemot, capítulo 13, versículo 21. Claramente establece que es Dios y no un ángel, ya que utiliza el nombre completo de Yud-Hei Bat-Hei, quien va delante de ellos en el desierto. Y Yud-Hei Bat-Hei iba delante de ellos, de la palabra Panim. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La implicación que estas palabras desde la Torá es clara. Sar Apanim, o el ángel de la presencia, es ni más ni menos que la manifestación de Dios mismo. Pero más interesante es encontrar a Sar Apanim en Isaías Yeshayá, capítulo 63. El capítulo comienza con la descripción exacta y profética del Mesías, haciendo juicio al mundo en su segunda venida. Pero al llamarlo en hebreo Sar Apanim, afirma. Isaías Yeshayá, capítulo 63, versículo 7 al versículo 13. De las misericordias de Yud-Hei Bat-Hei haré memoria, de las alabanzas de Yud-Hei Bat-Hei, conforme a todo lo que Yud-Hei Bat-Hei nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz, Sar Apanim, los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó, y todos los días de la antigüedad. La presencia del Eterno ha acompañado a Israel desde el principio, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. No fue rechazado, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran? De acuerdo al texto, verso 9, Sar Apanim,
la presencia del Eterno salvó a Israel. Yashá lo redimió. Gal los levantó, sanó y fortaleció. A la salida de Mitzrayim apareció el Todopoderoso como columna de fuego y columna de nube. ¿Recuerdan el pacto con Abraham? También Sar Apanim apareció como columna de fuego para responder por el pacto, un pacto eterno con Israel. Ese es nuestro Elohim. Su presencia o el ángel de Yud-Hei Bat-Hei acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Salmos, Teil, capítulo 34, versículo 7. Shemot, capítulo 14, versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? El anuncio provocó un cambio de actitud, es decir, esa actitud de derrota que sufría Faraón al haber sido vencido por Yahweh. Ahora se convierte en soberbia. Este sentimiento hace que la persona se olvide de quién es y sobre todo que olvide lo que el Altísimo ha hecho en ellos y por ellos. Es por esto que Faraón decide una vez más desafiar al Eterno, buscando esclavizar al pueblo de Israel otra vez. Esta historia se ha repetido a lo largo de la historia, ya que muchos, dominados por la soberbia, han querido esclavizar y en casos extremos exterminar a la nación de Israel, confirmando con esto el poderoso significado de su nombre. Bereshit, Génesis, capítulo 32, versículo 28. Entonces el varón dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Éxodo, capítulo 14, versículo 9. Los mitzritas se pusieron a perseguirlos, y todos los carros de caballos del Paró, con sus jinetes y sus guerreros, los alcanzaron acompañados junto al mar, cerca de Pi-Ahirot, frente a Baal-Zephón. Con la intención de tomarlos por sorpresa y esclavizarlos nuevamente, Faraón movilizó lo mejor de su ejército, incluso él. Personalmente fue al frente de esta contienda. Esto nos muestra que el enemigo siempre viene con toda su fuerza a esclavizarnos y si lo permitimos nos destruirá. Primera de Juan, Johanán Aleph, capítulo 4, versículo 4. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Juan, Johanán, capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, vida en su medida más abundante. Amén y amén.